Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 936. Un deseo heredado. ¿Estará el mundo listo para dar la bienvenida a la raza Fishman entre ellos bajo la luz del sol después de este arco? Rob sonrió mientras miraba directamente al sol, que ahora estaba en el centro del cielo, una clara señal de que ya era mediodía. Con las manos en los bolsillos, Rob caminaba silenciosamente bajo la luz del sol. El logro del sueño de Otohime nunca iba a suceder de la noche a la mañana. Fue un sueño transmitido de generación en generación durante 800 años. Otohime fue el heredero del testamento de la princesa Sirena de hace 800 años, aquella a quien Joy Boy nunca cumplió su promesa. Para su esposa, lograr tal sueño sería lo más sencillo de todo. Para Rob, lo más sencillo. Con un solo pensamiento, una vez fue capaz de elevar Arabasta al cielo y convertirla en una isla del cielo. ¿Qué le impediría volver a hacer lo mismo ahora? Siempre que su tienda de arte hubiera plantado sus cimientos en algún lugar, todo el lugar podría trasladarse a donde quisiera. En cuanto al que quedará sin uso, eventos del capítulo. Otohime, la apasionada reina del amor y debemos elevar nuestro reino Ryugu por encima de las olas. Tras acabar con el ladrón, Otohime miró a la multitud y habló. Todos los días, ella desciende a la isla y se mezcla con sus súbditos. Su piel puede ser de otro color y sus cuerpos pueden ser diferentes al nuestro pero no nos basta esperar el día en que los humanos nos comprendan. Su voz era suave, pero tenía un tono fuerte que todos los presentes podían oír. Y debemos tomar acción nosotros mismos y esforzarnos por entenderlos. Y 10.000 metros de agua del océano y esta es la distancia entre nuestra cultura y la de ellos. Y por favor no me malentiendan. Otohime se detuvo por un momento cuando vio las expresiones perturbadas de la multitud, pero estaba acostumbrada a eso. Los humanos que visitan nuestra isla son un tipo específico conocido como piratas, y aquellos humanos que compran a los traficantes de esclavos son una élite minoría conocida como nobles. Había perdido la cuenta de las veces que había dado la misma explicación y los humanos con los que estamos familiarizados son solo una pequeña fracción de su sociedad, todavía sabemos prácticamente nada sobre la humanidad en su totalidad. Por eso debemos mover nuestro reino, para que nuestras sociedades puedan vivir juntas bajo el mismo sol. Trasladar el reino de Ryugu al mundo superior. Ese era su sueño. En el próximo consejo de ensoñamiento de este año, me gustaría expresar este deseo al mundo en su totalidad. Ciudadanos de este reino, solicito la firma de cada uno de ustedes. Llegó el momento decisivo. Pidió a los ciudadanos del reino sus firmas. No sé y aunque sea una petición de la reina Otohime y el público se negó claramente a hacerlo. El miedo y la desconfianza hacia los humanos estaban grabados profundamente en sus huesos. HMPH. Es inútil. La historia ya ha dejado clara la respuesta y Jinbe expresó su disgusto por el asunto. La mirada de Otohime se apartó del capítulo después de ver cuánto se negaba la gente a firmar. ¿No es una idea egoísta, Otohime? Es obvio que no querrían aceptarla. Otohime suspiró con tristeza. Esto no significaba que no compartiera el sueño de su contraparte, pero tras descubrir la verdad del mundo a través del manga y ver lo duro que era el mundo humano, incluso con los propios humanos, su perspectiva había cambiado drásticamente. Por eso amaba tanto a Rob. Él era un hombre que había logrado reestructurar el mundo por completo, algo imposible incluso para figuras poderosas y de alto rango, como el rey pirata Roger, quien solo había logrado empeorar la vida en el mundo que antes, como se muestra en el manga. Para hacer el mundo menos caótico, más seguro y otorgar más libertad a quienes lo habitan, solo Rob lo había logrado. Incluso Joy Boy, que lo intentó, fracasó por una u otra razón. Pero ver a su homóloga hacer un esfuerzo tan grande, esforzarse por unir a la gente detrás de su visión como si lo hubiera hecho innumerables veces antes la llenó de un inmenso orgullo. Quizás murió persiguiendo este sueño lejano, Otohime se conocía a sí misma mejor que nadie, lo que la hacía plenamente consciente de cuánto se aferraba su contraparte a este sueño.
Parece que Jinbe en ese momento se opuso a las acciones de la reina Otohime, dijo Olivia, habiendo superado la conmoción por la repentina aparición de la reina Otohime en ese momento. Así es, puedo ver que Jinbe está molesto, Otohime sonrió en respuesta a Olivia. En ese momento, Jinbe era parte de los soldados del reino, lo que significa que era un subordinado de la reina, lo que explicaba su aparición entre las fuerzas de escolta de la reina. ¿Qué gran sueño tiene la reina Otohime, esta gran fe que tiene en los humanos? Creo que todo humano que lea este capítulo se sentirá avergonzado, dijo Bellmere con admiración. Ella no fue la única que quedó impresionada por la apariencia de este personaje. Muchos otros sintieron lo mismo. Por ejemplo y lejos, en el sur azul, en el reino del sorbete. Dragón observaba fijamente el contenido del capítulo 621, el flashback donde apareció la reina Otohime. Estaba aún en sus primeras etapas, pero incluso el comienzo lo asombró. Pensar que la reina Otohime sería la mayor representante de la paz entre las dos razas, y que declararía este deseo en el Consejo de Ensoñación, ¡qué gran personaje! Por desgracia para ella, quienes gobiernan el mundo consideran incluso a los de su propia especie como esclavos, y mucho menos como peces a sus ojos. Los ojos de Dragón se oscurecieron cuando recordó que el gobierno mundial todavía existía y persistía en este mundo. Aunque su autoridad había disminuido y su situación se veía sombría, aún existían. No tenían intención de desafiar a Rob, y Rob no tenía intención de desafiarlos, por alguna razón, parecía que Rob aún los necesitaba. La reina Otohime, parece una verdadera reina que se preocupa por su gente. A Garb le encantó la forma en que Otohime trató al ladrón. Vio cómo ella ignoraba su mano rota y seguía golpeándolo sin importarle el dolor. Las lágrimas sinceras que derramó por él incluso ablandaron el corazón de Garb. Ella era realmente un gran personaje. Eso fue lo que Garb se dio cuenta. Desafortunadamente, parece que ha muerto, son solo recuerdos. Kuma sonrió cuando vio un alma tan amable como la reina Otohime, preguntándose qué tan maravilloso sería el mundo si todos fueran como ella. Marigoa. Ese bastardo realmente robó a la esposa de Neptuno, e incluso tiene la cara de admitirlo en su propio manga. Jajaja. Interesante. Los 5 ancianos se sorprendieron al ver que la reina Otohime del manga era una de las famosas esposas de Rob y quiero ver la expresión de Neptuno ahora mismo, jajaja. Cuando te roben a tu esposa destinada y no puedas recuperarla, Neptuno seguramente no podrá dormir esta noche, olvídalo. Quiero saber por qué Rob dibujó a su esposa como la esposa de otro. No puede cambiar los acontecimientos a su antojo, lo que significa que, si la espada del cielo no hubiera intervenido, Otohime habría sido la esposa de Neptuno. Eso empeora las cosas aún más, jajaja. Oh, parece que la reina Otohime quiere recolectar votos para el próximo ensueño. ¿De verdad quiere trasladar a su gente a la superficie? Un personaje verdaderamente interesante. Capítulo 937. El libertador de esclavos, Fisher Tiger. Otohime se quedó mirando con asombro la siguiente escena del capítulo. Tras su regreso al palacio Ryū, la reina Otohime se dirigió directamente a donde se encontraban sus hijos, los 3 príncipes y la pequeña Shirahoshi. La reina Otohime apoyó la cabeza en el enorme cuerpo de la pequeña, considerándola su remanso de paz. Esta escena dejó a Otohime llorando. Especialmente cuando la reina Otohime dijo que se aseguraría de que el futuro en el que crecerían sus hijos fuera diferente del mundo actual. ¿Por qué lloras, hermana Otohime? Bella preguntó confundida. Pensar que la hermosa sirena Otohime tendría una historia tan especial en el manga, todas las mujeres de Rob se quedaron atónitas. ¿Acaso no significaba esto que podrían estar en una situación similar a la de Otohime? Solo que sus historias aún no se habían mostrado en el manga. Otohime miró a Bellmere con una sonrisa después de secarse las lágrimas y dijo: me conmovió el esfuerzo que hizo mi contraparte para perseguir un sueño que para ella era casi imposible de alcanzar, que sus hijos vivan en un futuro diferente, ¿no es conmovedor? El hecho de ser la madre de Shirahoshi y los 3 príncipes en una realidad distinta a la actual entristeció profundamente a Otohime. El hecho de que estos niños nunca verían la luz del día en esta vida era lo que realmente la hacía llorar. Para empezar, no tenían futuro, no quería responderle así a Bellmere. Hasta ahora, había presenciado muchos cambios radicales respecto al futuro mostrado en el manga, y ninguno la había afectado realmente. Pero en lo que a ella respecta, la aparición de los 4 hijos que se suponía serían suyos y lo más preciado que jamás tendría le hizo comprender lo doloroso que era.
Fue como perder a todos sus hijos a la vez. Si tan solo no supiera esto Otohime suspiró y contuvo su dolor en su interior. En ese momento, recordó la lágrima derramada por el joven Shirahoshi frente a la tumba de su madre en el bosque marino. En ese momento, Otohime se preguntó quién era la madre de Shirahoshi. Pensar que sería ella misma, esa revelación la puso muy triste. Aunque no le gustaba la idea de que su contraparte apareciera en el manga como la esposa de otra persona, incluso si ese alguien era Neptuno, el rey del reino Ryūkyū, las cosas fueron completamente diferentes cuando aparecieron los niños, especialmente la bebé Shirahoshi. Shirahoshi, Fukaboshi, Ryuboshi, Mamboshi. Otohime repitió los nombres de sus hijos mientras tocaba sus caras en la página del manga. ¿Por qué tanta tristeza? Mi querido Rob puede literalmente crearlos de la nada y convertirte en su madre de nuevo. ¿Acaso sigues pensando que hay algo imposible para tu esposo en este mundo? Olivia se sintió molesta y triste al ver a su preciosa compañera en ese estado, por lo que no pudo soportarlo y decidió hablar. Al escuchar eso, Otohime se quedó atónita y cómo pudo haberlo olvidado. De regreso en la isla Gyojin, la sorpresa de Neptuno en ese momento fue mucho mayor que la de Otohime mientras observaba el contenido del capítulo. Otohime, mis hijos, su corazón se encogió de dolor en ese momento. Sintió como si le hubieran robado, no sus posesiones, sino el amor de su vida y lo más preciado que jamás podría tener, sus hijos, especialmente Shirahoshi. Los mocos le goteaban de la nariz mientras no podía evitar que las lágrimas cayeran al ver la escena familiar entre la familia que nunca tuvo. Su Majestad y ambos ministros sintieron el mismo dolor en sus corazones al ver a su rey en ese estado. Ahora comprendían por qué su rey nunca se había casado. Resultó que su compañera destinada había desaparecido, tomada por otra persona antes de que tuviera una oportunidad. Desde un lado, Suzan suspiró tristemente por el amor de Neptuno. ¿Qué culpa tenía su querido Rob de ser demasiado guapo? Ni siquiera una chica pura como Otohime podía escapar de su encanto. Suzan pensó esto interiormente, pero eso no le impidió sentir lástima por Neptuno. Mientras tanto, Tiger, Jinbe, Arlong y los demás quedaron completamente atónitos por la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos en este flashback. Eventos del capítulo. Hola a todos. Justo cuando Arlong y Jinbe estaban a punto de pelear, apareció una figura familiar. ¿Hermano mayor Ti? Jinbe se sintió feliz. El hermano mayor ha vuelto. Arlong también lo hizo. Jinbe. Alargo. Maldito si no se ven bien. Fisher Tiger sonrió feliz al verlos. Cuéntanos sobre tus viajes. Es Tiger-san. Incluso la multitud que lo rodeaba parecía feliz de ver el regreso de Fisher Tiger. Este último viaje te llevó un tiempo. Dijo Jinbe. Oh, sí. He pasado por muchas cosas. Respondió Tigre. Pero ahora mismo, tengo asuntos en el palacio. ¿Por qué no pasas por mi barco? Sugirió Arlong. El distrito Fishman comenzó como una institución gigantesca para cuidar a los niños huérfanos. Pero pronto se sumió en el caos. Los responsables no pudieron controlar a sus clientes y Tigre Pescador, el ex líder de facto del distrito Fishman y finalmente abandonó el país en busca de aventuras. Su segundo al mando, Jinbei encontró un lugar para sí mismo en el ejército real. Arlong, el más salvaje de todos los rebeldes y se convirtió en pirata, causando estragos en el fondo del océano y sin embargo, un día, ocurrió un evento impactante que dejó a todos y cada uno de ellos estupefacidos. El ataque del tigre pescador a la Tierra Santa de Marigoa le ganaron de inmediato el título de héroe de los esclavos y lo marcó como un terrible criminal. Tiger-san se enfrentó al Tenryūbito. La noticia corrió como la pólvora por la isla Gyojin hasta que llegó a oídos de Jinbei y Arlong. Al enterarse de esto, los antiguos compañeros de Fisher Tiger del distrito Fishman se reunieron y quiero presentar mi renuncia. Jinbe renunció al ejército real. Vamos, chicos. Arlong ordenó a su tripulación que se reuniera. Y para evitar la discriminación entre los antiguos esclavos que Tiger había liberado y aquellos que se habían reunido por su propia voluntad y cada uno de ellos marcó su cuerpo con la marca del sol, cubriendo la marca anterior de la esclavitud. Y así comenzó y la tripulación de Fishman conocida como los Piratas del Sol y... Este capítulo dejó a todos sin palabras y todos no solo se refería a Tiger y su grupo, sino a todos los lectores de Fishman, cuyas mandíbulas cayeron en shock en ese momento. Así que eso fue lo que pasó. Increíble. De simple aventurero a liberador de esclavos. Como se esperaba de nuestro héroe Fisher Tiger.
Pensar que viviría para ver semejante hazaña heroica de un hombre que representa a nuestra raza Gyojin. Como era de esperar de la inspiración de Jinbe-san. El gran hermano tigre del distrito Fishman, ¿quién hubiera pensado que sería un héroe en el futuro? ¿No significa eso que en 2 o 3 años como máximo, Fisher Tiger liberará a los esclavos de Marigoa? Espera, ¿a qué esclavos va a liberar? Oí que Marigoa ya está libre de esclavos, vaya. Rob Espada Celestial no solo robó a la esposa del rey, sino que incluso le robó el logro a Tiger-san. Es una locura. Cállate, tonto. Estás dentro de su tienda de arte. ¿Quieres que te eche? Pero no hice nada y idiota, mencionaste su nombre casualmente. El señor Rob está honrando a Tiger-san en su manga. No dejes que las emociones raciales te dominen, el mundo ya no es el mismo que en el manga. Fisher Tiger ignoró las discusiones de los lectores circundantes y se centró en la escena del manga que mostraba exactamente cómo se formaron los Piratas del Sol. Jinbe, que actualmente formaba parte del ejército real, y Arlong, que estaba pensando en fundar los Piratas de Arlong, sintieron un shock extremo por lo que sucedió en el manga. Quiero ver cómo sucedió todo esto, ¿por qué tanta prisa? Tiger golpeó la mesa con fuerza. Capítulo 938. Los héroes no siempre sobreviven. Eventos del capítulo. Isla Gyojin hizo lo que nadie había podido hacer antes. Él puso a los Tenryubito en su lugar. Fisher Tiger es el héroe de la isla Gyojin. Cuando la noticia trascendental llegó a la isla Fishman, los ciudadanos sintieron primero conmoción e incredulidad, luego un abrumador sentimiento de orgullo. Palacio Ryugu así que realmente fue y lo hizo y... Neptuno se quedó sin palabras en ese momento. Su mente se remontó a la última vez que Fisher Tiger había visitado el Palacio Ryugu. ¿Te refieres a liberar a los esclavos? Al escuchar esas palabras de Tigre, Neptuno quedó paralizado por la sorpresa y la incredulidad. No lo soporto y... La vida de esclavo es un infierno. ¿Lo niegas? Esta fue la respuesta de Tigre. No lo ocultó, pues ansiaba encontrar una razón para hacer lo que había decidido. Incluso ahora, mientras estamos aquí, sufren tormentos que nadie debería tener que afrontar. El corazón de Fisher Tiger ardía, pues lo había experimentado en carne propia. Sabía exactamente lo que significaba ser esclavo en Marigoa. He tomado mi decisión. La resolución de Tiger en ese momento fue clarísima. ¿Qué carajo presenciaste y? En tu último viaje. La curiosidad de Neptuno se intensificó. ¿Qué habría pasado Tigre en su último viaje para cambiarlo tanto? ¿Qué había visto para transformarlo en un hombre diferente? Humanos, su majestad. Esa sola palabra humanos resumía la mayoría de las cicatrices que llevaba en el corazón. Desde un lado, las lágrimas de la reina Otohime caían sin parar mientras se cubría la boca con la mano. Con su innata capacidad para percibir las emociones, podía sentir las cicatrices que arañaban el corazón de Tiger en ese preciso instante. En el gran salón de Marineford, la atmósfera se volvió más pesada cuando un tema altamente sensible surgió en este flashback. Nadie habló. El único sonido era el pasar de las páginas. Sengoku estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las gafas deslizándose ligeramente por su nariz mientras sus ojos recorrían las viñetas. Este recuerdo lo había dejado sin palabras. Maldita sea, estas son las escenas que más indignan a la opinión pública en este mundo, ¿para qué sirve la espada del cielo esta vez? Murmuró Sengoku, limpiándose las gafas de nuevo. Zephyr dejó de leer y levantó una ceja con irritación. Pensar que un hombre pez nacería con la voluntad de desafiar la autoridad de los dragones celestiales, tigre pescador. Sin duda, el primero de su especie. Nadie podía distinguir si Zephyr alababa a Tiger o no. Su expresión permaneció rígida, sin revelar nada. Tsuru cerró los ojos por un momento, contemplando el significado más profundo antes de decir. Actos como este desencadenan una reacción en cadena, pero quienes siempre pagan el precio son los inocentes. Claro, no sé en qué circunstancias esos esclavos se convirtieron en esclavos, pero, ¿no me gusta esclavizar a la gente? Su voz se redujo a un susurro en la última parte. Aún así, nadie en la sala, por muy agudos que fueran, se perdió lo que dijo. Todos decidieron actuar como si no hubieran escuchado. Hacía mucho tiempo que ya habían perdido todo respeto y miedo hacia los dragones celestiales, incluso si no lo admitían abiertamente. Para aligerar el ambiente, Borsalino soltó su habitual risa lenta.
Oh, qué aterrador es este tigre pescador, regresó sano y salvo tras liberar a tantos esclavos de Marigoa, debe ser fuerte, al menos de nivel de almirante. Debes estar bromeando, Borsalino, se burló Sakazuki al oír eso, aunque no negaba la posibilidad de que Tiger fuera realmente muy fuerte. Aún así, se negaba a creer que Tiger tuviera nivel de almirante, un nivel que representaba la cima de la existencia en los mares. Aún así, la voz de Sengoku se hizo más fuerte. Liberar a los esclavos de Marigoa y esto es una declaración de guerra directa contra el gobierno mundial. Independientemente de si Tiger tenía sus razones o no, para Sengoku seguía siendo una declaración explícita de guerra contra el gobierno mundial y, por extensión, contra los marines. ¿Y quién soy yo? Soy el almirante de flota de la infantería de marina. Hacer algo así desafiando a los gobernantes del mundo, me recuerda a cierta figura legendaria borrada de la historia, dijo Zephyr antes de cerrar la boca rápidamente cuando Sengoku lo miró. Sabía que no debía hablar de los temas prohibidos por el gobierno mundial. Incluso entre los rangos más altos de la infantería de marina, lo que estaba prohibido seguía estando prohibido. En la tienda de arte de Sorbet, el ambiente era completamente diferente. Si los marines representaban el lado del gobierno mundial, entonces el ejército revolucionario era exactamente lo opuesto. Encarnaban la voluntad de derrocarlo. Un grupo de revolucionarios se sentó alrededor de una gran mesa redonda reservada especialmente para ellos. Cada uno sostenía un volumen de manga en la mano, leyendo exactamente el mismo capítulo, exactamente la misma escena. Crocodile lanzó una mirada de reojo al imponente Kuma y luego habló en tono interrogativo. ¿Liberar a los esclavos? Gestos heroicos como ese no siempre tienen un final feliz. Miró a Kuma con complicidad. Conocía su historia. Kuma había sido esclavo desde joven, al igual que toda su familia, no por ningún delito, sino simplemente por su linaje. El linaje de los bucaneros fue maldecido por el gobierno mundial a un destino de esclavitud. Un destino peor que la muerte. La voz profunda y firme de Kuma llegó sin que él levantara la vista de la página. Pero es suficiente para cambiar muchos destinos. La lucha interna de Tigre resonó en Kuma, despertando emociones complejas y un nuevo despertar. Era como mirarse en un espejo. Aunque el rostro, las aletas y la piel roja eran diferentes, el espíritu del hombre era el mismo que el suyo. Él también había sido esclavo y liberador. Con una amplia sonrisa, Ivankov golpeó la mesa con la mano. Pescador Tiger tilde. Tiene la palma de la libertad, igual que Kuma. Dragón, leyendo en silencio, exhaló suavemente. El mundo necesita más de ellos, el coraje es lo que les falta tanto a los humanos como a los hombres pez. Cuando solo una persona se alza, al gobierno mundial le resultará fácil derrocarlo. Me da pena Fisher Tiger, incluso sin terminar este flashback, ya puedo adivinar hacia dónde se dirige. La voz de Dragón estaba teñida de tristeza. Realmente admiraba al Gyojin. Garp, mientras masticaba un trozo de pastel, estalló en risas. Ja. Dragones celestiales huyendo despavoridos de un salvaje hombre pez de piel roja. Me encantaría verlo con mis propios ojos. Cocodrilo entrecerró los ojos. Así que está ligado a los humanos, esto ampliará la brecha entre las razas. La misión de la princesa Otohime se volverá más difícil, o mejor dicho, imposible. Ivankov hizo un gesto con la mano. Oye, dragón, siempre hablas de libertad. Al principio incluso nos llamaste Ejército de la Libertad, hasta que cambiaste a Ejército Revolucionario tras su aparición en el manga, pero incluso aquí, bajo el mar, los corazones siguen aprisionados. Dragón pasó la página lentamente, mirando a su camarada. Cada historia como esta y agudiza la claridad del objetivo. El mundo debe saber. No hay nada bueno en gobernantes que nos traten como esclavos. Me gusta el enfoque de Rob, creo que empiezo a entender por qué aún no ha tomado una decisión formal contra ellos, dijo Gap. Este manga necesita que las personas que lo protagonizan estén vivas, o pierde su significado. Por eso creo que, cuando este manga termine, el gobierno mundial caerá con él. En la tienda de arte de la isla Fishman, las conchas brillantes del techo proyectaban una luz tenue sobre los rostros reunidos alrededor de mesas de madera. El nuevo volumen estaba abierto en la escena entre el rey Neptuno y el tigre pescador, y todos leyeron en silencio, con un toque de tristeza en sus expresiones. Neptuno dejó de leer, sus ojos temblaban con una mezcla de sorpresa e inquietud.
Nunca pensé que alguien de nuestra especie se enfrentaría a esos tiranos con tanta valentía, pero el gobierno mundial usará esto para dañar aún más a nuestra raza, suspiró. El ministro de Derecho, secándose el sudor de la frente, dijo con voz temblorosa. Pero, Su Majestad, ¿no provocarán estas acciones la ira del gobierno mundial? ¿No ve el peligro? El ministro de Izquierda respondió con una leve sonrisa. El peligro ha estado ahí por generaciones, pero hoy nació la esperanza. En el peor de los casos, seremos excluidos del próximo Reverie. Mi homólogo dijo lo mismo, respondió Neptuno sin comprender. Fisher Tiger permaneció en silencio, contemplando su panel como si reviviera ese momento. Su mano aferró el borde de la mesa y dijo en voz baja. No debió haber sido una decisión fácil, pero era necesaria. Jimbe se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Si los jóvenes pescadores leen esta historia, comprenderán que la libertad no se da, se quita. Pero, Jimbe, nacimos libres desde el principio y mi contraparte debió ser esclavizada y debió haber pasado por un verdadero infierno, dijo Tigre, apretando el puño con fuerza. Solo imaginarse esclavizado y tratado como un insecto sin dignidad por esos mocosos dragones celestiales le hizo querer copiar a Luffy y golpear a uno hasta matarlo. Arlong golpeó la mesa con ira. Por fin, alguien que les da una lección a los humanos. Se merecen algo peor que esto. Como era de esperar de mi hermano mayor Tigre. Te seguiré hasta la muerte. A Tiger no le gustó ver a Arlong tan enojado, pero no se opuso. Aunque nunca hizo algo como su homólogo, en el fondo sabía que tenía el coraje para hacerlo. Tom se rió profundamente. Jajaja. Incluso bajo el mar, las historias de libertad se abren camino. Fisher, has creado una leyenda. Nunca pensé que presenciaría hazañas tan heroicas de un hombre de mi propia raza. Den, estudiando atentamente la escena, dijo. Pero humanos y hombres pez si no encuentran la manera de coexistir, estas historias serán la chispa de un conflicto sin sentido y no podemos vencer a los humanos. Y los ojos de Franky se iluminaron de emoción. Genial. Desafiar al gobierno mundial de esa manera. El tigre pescador del manga debe ser un personaje icónico. Iceburg, observando a Tiger desde lejos, señaló la página. Pero recuerda, Franky, los héroes no siempre sobreviven. Capítulo 939. Donde haya luz, habrá sombras. El dominio de los dioses, Marigoa. Aquí vivían los dragones celestiales, los llamados villanos en el actual flashback de Fisher Tiger, seguidos por millones de lectores en todo el mundo que simpatizaban con él. Mientras leían esta escena, los dragones celestiales sintieron un inexplicable disgusto hacia el llamado Tenryubito. Oye, soy un dragón celestial, tú eres un dragón celestial, ese es un dragón celestial, vivimos en Marigoa, ¿no nos convierte eso en enemigos de Fisher Tiger? Preguntó un dragón celestial con estupidez. ¿Eres idiota? Claro que fueron nuestros contrapartes del manga quienes lo hicieron. Malditos sean. Gritó otro dragón celestial furioso. Oh, no había pensado en eso, respondió el primer dragón celestial, golpeándose la palma con el puño como si hubiera alcanzado la iluminación. Esperen, esto es un insulto para nosotros, los dioses. Ese bastardo del tigre pescador debe ser ejecutado. ¿Dónde está? ¿Está en la isla Gyojin? Hay que enviar a un almirante de inmediato. Gritó otro dragón celestial, escupiendo saliva. Odiaba cómo los Tenryubito habían sido retratados en el capítulo como humanos, villanos, sinvergüenzas, etc. En su opinión, los esclavos de todas las razas deberían estar agradecidos de ser sirvientes de los dioses. Los dragones celestiales eran los descendientes de los dioses en este mundo, el pináculo absoluto de la jerarquía. Así lo vio este dragón celestial, y muchos otros a quienes el manga no les había lavado el cerebro compartían su punto de vista. Por otro lado, un buen número de dragones celestiales a quienes se les había lavado el cerebro con éxito los miraron con desprecio. ¿Cómo puedes llamarnos dioses si parecemos basura? Mírate la cara en el espejo, cabrón. Incluso Fisher Tiger, ese hombre pez de piel roja oscura, es más guapo que tú. Maldito seas. ¿Quién dijo que los dioses tienen que ser guapos? La disputa entre los dragones celestiales sobre el capítulo actual se intensificó hasta convertirse en peleas físicas. Pero en ese momento, una voz poderosa retumbó, helando la sangre en sus venas. Suficiente. Incluso dentro de la tienda de arte, la voz del hombre resonó como un trueno en los oídos de los dragones celestiales que se peleaban.
Figarland Garling miró con desdén a los aterrorizados dragones celestiales antes de apartar la mirada, interrumpiendo sus interminables disputas. HMPH, tontos, les han lavado el cerebro por completo. Garling meneó la cabeza con resignación, refiriéndose a los dragones celestiales que se pusieron del lado de gente como Fisher Tiger. Fisher Tiger, quien, según el manga, había traído el caos a Marigoa y aterrorizado el lugar. Vaya, ¿cómo logró este pez realizar un acto tan heroico con tanta facilidad? ¿No había caballeros sagrados protegiendo la Tierra Santa? Esa fue la primera pregunta que vino a la mente de Garling después de presenciar el supuesto éxito de Fisher Tiger al liberar a los esclavos. ¿Abofetear al Tenryubito? ¿Ja? ¡Qué atrevido! Supongo que ninguno de nuestros homólogos estuvo presente en Tierra Santa durante su incursión. De lo contrario, no habría tenido éxito tan fácilmente, por mucho que supiera del lugar, dijo Shamrock tras reflexionar. En realidad, no le importaba que el capítulo menospreciara a los dragones celestiales. Para él, eso no importaba. Su posición como caballero sagrado estaba por encima incluso de los propios dragones celestiales. Estuvieran nuestros homólogos allí o no, Tierra Santa no es un lugar que se pueda invadir, ejecutar un plan y marcharse a voluntad. Parece que este supuesto tigre pescador es muy valiente y tiene la misma suerte, dijo Somers, otro caballero sagrado, con una sonrisa burlancia. HMPH, un pez arrogante, Kunko resopló con desaprobación mientras hojeaba casualmente el flashback, pasando a la siguiente página sin cuidado. Solo quería que este flashback terminara pronto para que la historia volviera al presente y mostrara a Brook de nuevo, para ver cómo estaba. En ese momento, solo podía pensar en Brook. Sentía una inexplicable familiaridad con ese esqueleto, y le encantaban sus canciones, sobre todo porque ya había aparecido en el anime y había oído su voz cantando, lo que intensificaba aún más su sensación de cercanía. Jajaja. ¿Por qué no mostraron cómo lo hizo realmente? Rió otro caballero sagrado, Killingham, preguntándose por qué este extraño flashback solo mostraba la causa y el efecto. El tigre pescador quería liberar a los esclavos porque vio a los humanos, qué razón tan superficial. Admite que tú también fuiste esclavo, pez, jajaja. Killingham volvió a reír, esta vez con aún más desprecio. Ah, ¿así que también concluiste que era esclavo? Garling miró a Killingham con admiración. ¿No es obvio, jefe? En efecto, y en el salón del trono vacío, por un momento, la mirada de Imu se detuvo en el rostro decidido de Fisher Tiger mientras llevaba a cabo su atroz acto, luego, en el siguiente momento, cambió a otra escena. Su mirada se posó en el bebé gigante, Shirahoshi y Poseidón. Al escuchar a su señor decir Poseidón, los 5 ancianos quedaron atónitos por un momento. ¿A quién se refería su señor con Poseidón? ¿La legendaria arma antigua? Eventos del capítulo. He oído que a los antiguos esclavos siempre les marcan con una marca específica. ¿Ves eso en alguno de ellos? Preguntó Fisher Tiger al contraalmirante que tenía delante con una mirada feroz. Mirad los cuerpos de mi tripulación. El propósito de este barco de la marina era recuperar a los esclavos peces liberados. Hombres. Tomen sus objetos de valor y provisiones y regresen al barco. Fisher Tiger dio la orden solo porque no quería dañar a los humanos a bordo. Sí. Los hombres pez vitorearon con entusiasmo, emocionados por haber logrado derrotar a los marines. No se preocupen, les perdonaremos la vida, pero antes de que Fisher Tiger pudiera terminar sus palabras, se sorprendió al escuchar un grito desgarrador, seguido de la fuerte risa de Arlon. ¡Ah! ¡Ja! Aguanta, mucho tiempo. Tigre intentó detenerlo, pero no lo logró a tiempo. Tu crimen. Ser un ser humano inmundo y... Te condeno a muerte. Exclamó Arlon. Marineford, cuartel general de la Marina, vicealmirante Borsalino. Se escuchó en ese momento una voz presa del pánico. El buque al mando del contraalmirante Cadal de la estación Ramal 62 ya ha sido hundido. ¿Por qué se enfrentó al enemigo? Estoy seguro de que dije que simplemente me informaran su ubicación, respondió Borsalino perezosamente. Aparentemente, tan pronto como estuvieron lo suficientemente cerca para la confirmación visual, se encontraron rodeados de enemigos en el agua misma, explicó el contraalmirante lo que sabía. Oh, qué miedo. Supongo que esos son especialistas submarinos. ¿Tenemos alguna identificación de los pescadores? Preguntó Borsalino.
Parece que los piratas de Arlon, un grupo de hombres pez que causó problemas en las aguas que rodean la isla Gyojin, han unido fuerzas con Tigre y lo apoyan. Sin embargo, como hasta ahora sus actividades se han limitado a las profundidades del océano y resulta difícil obtener una medida precisa de su fuerza. También hay informes de un individuo extremadamente poderoso, y con una complexión similar a la del propio Tigre, pero más allá de eso, no tenemos nada contra él. Ni siquiera un nombre, y el contraalmirante le dio un informe detallado del incidente y la naturaleza aparente de la tripulación de pescadores recién formada. Qué problemático. Y Borsalino suspiró con impotencia. Parecía que por fin había llegado su momento de actuar. En este punto del capítulo, el corazón de Fisher Tiger se tensó mientras miraba ferozmente a Arlon, quien ignoró su mirada penetrante. Parece que Kizaru va a intervenir. ¡Ay! Nuestra tripulación acaba de formarse y ya estamos siendo atacados por un almirante, refunfuñó Jinbe. A estas alturas, solo es un vicealmirante, ¿no lo entiendes? Se burló Arlon. ¿Vicealmirante? Aún así, es Kizaru, hombre, ¿y qué? Aunque sea Kizaru, no creo que pueda con el Capitán Tigre y con nosotros dos tan fácilmente, idiota. Tiger ya no soportaba a Arlon, pero rápidamente controló su ira y se calmó. Después de todo, los eventos del manga eran solo eventos del manga. No podían vincularse directamente con la realidad. Ay, parece que tu homólogo, Arlon, está causando muchos problemas. Si no, no habríamos llamado la atención de Kizaru. No creo que mi homólogo haya ido al mar solo para matar marines y hundir sus barcos, dijo Tigre con tristeza. Es cierto, y añadió Jinbe estando de acuerdo. Pero, Tiger-san, está claro que esos marines tenían como objetivo a los hombres pez que habían sido esclavos para devolverlos a Marigoa. ¿Puedes deducirlo de lo que tu homólogo le dijo al contraalmirante? ¿Eso no significa que luchar contra ellos y hundir sus barcos era la única salida? Arlon dio su explicación, que les pareció bastante razonable a Oddie Jones y los demás, quienes asintieron. Claro que no era la única salida. Ya los derrotamos. Despojarlos de comida y municiones y ahuyentarlos nos basta para escapar de la situación. Ay, tu naturaleza es completamente malvada. Aunque haya cambiado un poco por el manga, sigues siendo tú, pero no es tu culpa, ni de Oddie, ni de ningún otro Gyojin etiquetado como malvado en estos mares. Donde hay luz, habrá una sombra en algún lugar. No te refieres a nosotros como las sombras, ¿verdad, Tiger-san? Fisher Tiger ignoró la pregunta de Arlon y se quedó mirando fijamente la figura de Borsalino que se muestra en el manga. Por supuesto, las sombras a las que se refería en este mundo eran aquellas que lo habían ahogado en la oscuridad durante 800 años y tal vez más. El gobierno mundial y los dragones celestiales. En cuanto a Arlon, Oddie y el resto, solo podían considerarse pequeñas sombras fugaces. Fisher Tiger era plenamente consciente de esta verdad. Por eso, su enojo con Arlon carecía de sentido. Capítulo 940. Koala. Eventos del capítulo. De esta manera pasaron alrededor de 3 años. Hace 12 años una cierta isla, por favor. Le rogamos humildemente a su tripulación. Un anciano rogó a los piratas del sol que aceptaran su petición. Este niño fue uno de los muchos liberados de Marigoa hace 3 años, gracias a sus heroicas hazañas. Sin embargo, su hogar está muy lejos de aquí y no tenemos las habilidades marineras necesarias para llevarla allí. La petición del anciano era clara. Quería que Fisher Tiger devolviera a la niña a su tierra natal. Me llamo Koala. Tengo 11 años. Muchas gracias por salvarme hace 3 años. La niña se paró frente a los aterradores hombres pez, armándose de valor y presentándose con una sonrisa. Niña o no, sigue siendo una asquerosa humana. Me da asco. ¿Por qué tengo que compartir esta nave con un mocoso humano? Porque esas son las circunstancias. Arlon estaba profundamente molesto. Koala mantuvo su sonrisa tonta incluso después de escuchar lo que dijo Arlon. Deja de sonreírme así. Me molesta muchísimo. Arlon le dio una bofetada. Arlon-san. Arlon-san. Solo es una niña. Achan lo retuvo para evitar más golpes. Ciertamente es un poco espeluznante cómo sigue sonriendo, murmuró otro hombre pez. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Koala arrancó un trozo de su ropa y comenzó a limpiar la sangre que goteaba en el suelo del barco. Lo siento mucho. Trabajaré duro. Limpiaré el barco sin descanso. Así que, por favor, no me golpees más.
Esta escena dejó a todos sin palabras, una ira inimaginable estalló en los corazones de los lectores de todo el mundo. Debido a esta escena en particular, solo deseaban golpear a Arlon con fuerza. Eso es demasiado, hombre. ¿Por qué golpear a una niña? Maldita seas. Traigan a Luffy aquí. Quiero ver a este bastardo molido a golpes. Así que Nami no fue la primera niña aterrorizada por esta escoria de hombre pez. Mira, ni siquiera está llorando, ¿qué está haciendo? ¿Limpiar el suelo con su propia sangre? Debe estar absolutamente aterrorizada, ni una sola lágrima, hombre, ella es solo una niña. La ira de los lectores crecía con cada segundo que pasaba, sobre todo tras ver la reacción de Koala. Pero tras su conversación con Jinbei, quien se acercó para intentar calmarla, empezaron a tranquilizarse. No porque su simpatía por la niña hubiera disminuido, sino porque verla actuar de esa manera les hizo comprender la verdadera razón detrás de su sufrimiento. Comparado con la causa real, lo que hizo Arlon no fue nada. En la página del manga, los ojos de Jinbei se oscurecieron cuando Koala preguntó si la matarían si no trabajaba duro, prometiendo que sería útil. Pronto, otro hombre pez le explicó la naturaleza de su espíritu quebrantado. Había sido esclava en Marigoa. Esclava de los dragones celestiales, quienes mataban niños ante sus ojos simplemente por llorar o no esforzarse lo suficiente, dejándola aterrorizada de ser la siguiente, incluso después de escapar de ese infierno. Ahora estaba claro. La verdadera causa del sufrimiento de Koala eran los dragones celestiales. Olivia se tapó la boca con la mano, intentando contener las lágrimas, pero no lo logró. La trágica historia de la niña la conmocionó. Solo 11 años, así que tenía 8 entonces. ¿Cuándo la esclavizaron? ¿Cuánto tiempo vivió así? Ya que tiene un hogar al que regresar y una madre que la espera, eso significa que fue secuestrada, y aún recuerda a su familia, ¿verdad? Olivia no se guardó estas preguntas para sí misma. Las formuló en voz alta. Esos bastardos del dragón celestial no tienen ni una pizca de misericordia en sus corazones. ¿Tienen siquiera corazón? Gloriosa se sintió avergonzada después de que Toki la corrigiera. De hecho, en este punto, valía la pena cuestionar si los dragones celestiales siquiera poseían corazones. ¿Qué planea hacer Fisher Tiger? Se preguntó Sora, inmerso en los acontecimientos del capítulo. No te preocupes. Fisher Tiger es un hombre amable, nunca le hará daño a Koala, respondió Otohime con confianza. Jefe. Fisher Tiger se paró frente a Koala, quien todavía estaba en la misma posición, limpiando el piso. Traed al mocoso a mi camarote privado. Ordenó Tigre con frialdad. Jefe. ¿Qué va a hacer? Después de que la trajeron y lo siguieron, Jinbei se sorprendió al ver a Tigre colocando la marca de hierro con forma de sol en el horno. Minutos después, bajo la mirada ansiosa de la niña, le levantó la camisa y presionó la marca abrasadora sobre su espalda. Koala se desmayó después de gritar con todas sus fuerzas. Ahora véndala. Es duro, pero es la única manera. Esa marca trae recuerdos de cosas que es mejor olvidar. Resultó que había hecho lo mismo con todos los esclavos y gyojin de su tripulación. Había cubierto la marca de la pezuña del dragón celestial en su lomo con la marca de los piratas del sol. Perdí el conocimiento. Lo siento. Pero mira, no lloré. Así que, por favor, no me mates. Juro que no lloraré, pase lo que pase. El tigre pescador no pudo soportarlo más y estalló en un grito. ¿Y por qué no ibas a llorar? Escucha, niño. No somos iguales a esos monstruos esclavistas. Koala siguió sonriendo. Mira. Tigre agarró su pistola y la arrojó al mar. Mi tripulación no mata a nadie y... La sonrisa rígida en su rostro finalmente comenzó a cambiar. Vamos, hombres. Llevaremos a esta chica a su casa. Sus lágrimas brotaron a torrentes. A los lectores les pasó lo mismo, ya no pudieron contener la emoción. Las lágrimas corrían por todas partes. Pescador Tigre es un hombre de verdad. Rocinante se secó las lágrimas, lleno de admiración por cómo Tigre trataba al niño roto. No veo ninguna crueldad en este hombre de expresión severa, dijo en él, manteniendo su mirada perezosa. Los dragones celestiales deben sentirse culpables ahora. Espera, los sobreestimé. Es imposible que esos bastardos sientan esas emociones. Tofi rió, burlándose de nuevo de los dragones celestiales. Cuando Fisher Tiger arrojó la pistola al mar, declarando que su tripulación no mataría a nadie, el corazón de Otohime floreció de calidez y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Este tipo de hombre, y si todos los hombres pez fueran como Fisher Tiger, tal vez su raza no estaría sufriendo durante siglos y tal vez la coexistencia con los humanos no sería solo un sueño lejano. La salvó 2 veces y Bellmere sonrió mientras se secaba las lágrimas. Así es, la salvó tanto física como espiritualmente, dijo Sora, también llorando. De regreso en la isla Ryojin, la interacción entre Koala y los piratas del sol dejó un profundo impacto en los corazones de los Gyojin. El silencio se extendió por todas partes. Este capítulo marcó un punto de inflexión en la forma en que los hombres pez pensaban sobre los humanos. Y cómo pensaban los humanos en los hombres pez. Fisher Tiger observó la escena final del capítulo, donde fluían las lágrimas de la niña, y sintió una profunda compasión por ella. Está bien llorar, pequeño, está bien llorar, es tu derecho y nadie te lo puede quitar, dijo, apretando el puño. Por eso odio la esclavitud, Jinbei apretó los dientes con ira. Suspiró me arrepiento. Por alguna razón, incluso Arlon odiaba a su propio homólogo de antes, el que había abofeteado a ese niño inocente. Capítulo 941. La traición y la traición son una naturaleza inherente en los humanos. Después de la tormenta emocional que atravesó los corazones de todos, los lectores vieron que la condición de la pequeña Koala estaba mejorando lentamente a medida que comenzaba a recuperarse del trauma dejado por años de esclavitud y crueldad. A bordo del barco de los Piratas del Sol, sintió por primera vez el genuino calor de la bondad y la protección, dándose cuenta de que el mundo no era del todo cruel, como su pequeño corazón había creído una vez. Sin embargo, el camino de regreso a su tierra natal no fue fácil. El peligro aún acechaba, y las oscuras sombras de su pasado la seguían a cada paso. Mientras Fisher Tiger y su tripulación procuraban garantizar su seguridad, comenzó un nuevo capítulo de aventuras, uno en el que la fuerza, el coraje y la compasión los pondrían a prueba de maneras inesperadas. Hasta este momento, los lectores quedaron en suspenso, sin saber qué podría pasar a continuación. ¡Qué linda se ve! ¿Le peinaron? ¿Lo hizo Achan? Con ojos brillantes de curiosidad, Olivia, Gloriosa y las demás pasaban las páginas con entusiasmo. Todas querían ver no solo el viaje de Koala hacia la libertad, sino también cómo aprendería los verdaderos valores de la confianza y la amistad, y cómo un solo corazón valiente podía cambiar el destino de muchos. Pero lo que sucedió después dejó a Olivia y al resto de los lectores en profundo shock y eventos del capítulo. Unas semanas después y Grand Line, Falls Oak Island Koala. Sal a la orilla. Esta es tu tierra natal. El tigre pescador llamó a Koala para que desembarcara. ¿Por dónde está tu aldea? Te llevaré hasta la entrada, dijo Tigre. Ve. No te vayas, Koala. Sigamos navegando juntos. Gritaron algunos pescadores, lamentando la partida de Koala. Oh, deja de llorar, dijo otro pez. Eres un niño genial. Aunque seas humano. Les diré a todos en el pueblo que muchos hombres pez son muy buena gente. Koala miró hacia el barco mientras se despedía. Cuídate. Koala. Achan y los demás se despidieron. Koala corrió hacia Tigre y le tomó la mano. Cuando crezca, será como el resto de ellos, se burló Arlon mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Pero Arlon, tú y... dijo Jinbei. Maldita sea, Arlon y... Los demás hombres pez se enojaron con las palabras de Arlon. Jinbei, has cambiado muchísimo en estos últimos 3 años. Piénsalo un segundo. ¿De qué servirá que una chica les diga a los aldeanos que los pescadores son buenas personas? Al igual que las súplicas de Otohime, sus palabras caerán en oídos sordos. Arlon continuó burlándose sin hacer nada más. Después de que Tiger entregó a la pequeña niña a los brazos de su madre, sonrió ante la llorosa reunión familiar y luego se giró en silencio para irse con una sonrisa. Koala le dio las gracias, con lágrimas en los ojos, y se despidió con la mano. De regreso, Tiger cayó en una trampa bien planeada de los marines. Me llamo Contraalmirante Strawberry, del cuartel general de los marines. Recibimos noticias de los habitantes de cierta isla, de que visitarías este lugar. La gente del pueblo que acabas de dejar ha tenido la amabilidad de permitir que causemos un pequeño disturbio aquí. A cambio, es decir, de que aceptemos pasar por alto su posesión de cierta chica que legítimamente pertenece a los Tenryubito. Cada palabra hacía que los ojos de Tigre se abrieran aún más. Como bien deberías saber, eres culpable de 2 delitos. Habías sido traicionado por las mismas personas a las que los Piratas del Sol habían ayudado. Su incursión, y su huida.
Después de que el contraalmirante terminó de hablar, comenzaron a dispararle. Así como Fisher Tiger quedó impactado, a los lectores les pasó lo mismo. Esta escena les dejó un sabor amargo. No es que no hubieran esperado que los marines persiguieran a los Piratas del Sol, pero para las mismas personas a las que los Piratas del Sol ayudaron a entregar a su hija, o peor aún, liberarla de Marigoa, esto no era algo que una buena persona haría. En ese momento, los lectores querían que los humanos destrozaran a estos sinvergüenzas. Habían visto todo hasta ahora. Lo bien que Fisher Tiger trataba a Koala, ayudándola incondicionalmente, y cómo los hombres pez de su tripulación la cuidaron hasta que recuperó la vitalidad de una niña de 11 años, tan diferente de cuando la conocieron. Incluso Arlong, que se había opuesto a su presencia, ya no la molestaba gracias a Fisher Tiger y Jinbei. Esta escena dejó frío el corazón de los lectores. Isu apretó el puño mientras miraba la página del manga, deseando por un momento poder cegarse nuevamente para evitar ver lo que estaba a punto de suceder. Pero sus ojos ya estaban cegados, y su vista solo era funcional temporalmente dentro de la tienda de arte. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó Miauk a su lado. Ya lo veo, esta es la bajeza de los débiles. ¿A quién te refieres con los débiles? Los débiles son aquellos que no tienen principios. Siento lástima por Koala. Fue esclavizada por la peor plaga del mundo y tiene una familia biológica sin principios. Me pregunto en qué se convertirá esta pequeña en el futuro. Iso terminó su comentario y pasó a la página siguiente, mientras las cosas parecían estar a punto de empeorar. Isla Baterilla. Como era de esperar del gobierno mundial, la bajeza corre por sus venas, dijo Roger enojado. Así es. Probablemente, el koala fue utilizado desde el principio para tenderle una trampa a Fisher Tiger, añadió Riley. ¿No es obvio por las palabras del contraalmirante?, preguntó Gavan. Ay, Koala sentiría una tristeza inmensa si supiera la crisis que les causó a los hombres pez que la cuidaron, aunque no fuera la responsable directa, pensó Rouge. Sin duda se culparía a sí misma si lo supiera. Deben sobrevivir a esta trampa. Parece que Kizaru está aquí, qué lástima. En el momento en que Borsalino apareció en el manga, Roger sintió que el destino de los Piratas del Sol estaba verdaderamente sellado. Esto es realmente una trampa. En Marineford, los lectores guardaron silencio. Ver las cosas desde diferentes perspectivas a menudo tiene efectos muy distintos, es cierto. Desde la perspectiva del lector, los piratas Gyojin hicieron una buena acción al devolver a una niña a su hogar, suspiró, Sengoku suspiró. Pero desde la perspectiva del soldado, apuntando con su arma a Fisher Tiger, lucha por la justicia. Frente a él se encuentra un pirata criminal buscado con una recompensa de más de 300 millones de berries. Debe luchar contra él, añadió Zephyr. Pero en este momento somos lectores, no soldados. Xurus mordió el labio. Su corazón se dolió al ver la atrocidad de la humanidad en este flashback. Todo este tiempo y realmente habían estado luchando por la justicia. ¿Qué justicia fue aquella? En ese momento, Xuru quiso recordar la justicia por la que siempre había luchado y la justicia que la había llevado a unirse a los marines. Pero no recordaba nada. ¿Cuál era su justicia? Krene, pareces perdida en tus pensamientos, dijo Sengoku, devolviéndola a la realidad. También siento pena por Fisher Tiger. Este hombre es un verdadero símbolo de buena voluntad, pero cometió errores al actuar, atacó Marigoa, la incendió y sacudió los cimientos del gobierno mundial. Planear capturarlo es lo correcto. Después de todo, es imposible atraparlos en el mar. Sengoku le dio una explicación lógica a Tsuru. Sin embargo, su expresión permaneció gélida. Sus palabras no surtieron efecto. Ella seguía intentando encontrar la justicia que le faltaba en el corazón. Araratilde, qué terrible, parece que Borsalino acabará con este héroe. Kuzan sintió verdadera tristeza al pasar a la página siguiente. Fin del capítulo 941.